día, Rosana, ¿cómo estás vos? Muy bien, gracias por atendernos. Y bueno, venimos, como estoy, preocupadísima, Sí, ¿no? porque vemos tanto a nivel nacional, donde ya vamos con los casos en 5 cifras, superamos los 10.000 casos, y a nivel local, en donde pareciese que recién ayer se tomó conciencia. Bueno, el lunes ya se admitió que hay circulación comunitaria, que ya no era un tema menor y que se venía viendo, y ayer se tomó conciencia de que algunas cuestiones había que cerrar sí o sí, porque tenemos más de 1.000 casos en la ciudad activos, tenemos 6.000 personas aisladas. Bueno, ¿cómo ves vos, Pablo, desde profesional, médico, y desde la parte psicológica, cómo ves la situación sanitaria? Bueno, yo comparto tu preocupación, primero que nada. A mí me parece que claramente estamos en una situación crítica y que pareciera que recién ayer se empezó a tomar una real dimensión por parte de actores que son quienes por ahí regulan y pueden tomar medidas efectivas contra este tipo de situaciones epidemiológicas, ¿no es cierto? Porque yo, de mi parte, cada uno de nosotros de su parte tenemos que poner, obviamente, una responsabilidad y una conciencia que implica todas las medidas de protección que ya sabemos. Ahora, si nosotros dejamos liberado al azar la responsabilidad social sin que haya ningún tipo de control o de testeo real de la situación, no me refiero a test de coronavirus, sino me refiero a testear la capacidad de camas y la capacidad, sobre todo, yo ayer estuve replicando en mi red, en el Instagram, un comunicado que lanzó la Asociación de Terapia Intensiva, ¿no? La Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, hablando de un concepto que es camas operativas, ¿no? Es decir, bueno, ¿cuántas camas reales tenemos? Porque una cama, si no hay personal que la atienda, si no hay un personal capacitado para manejar un respirador, por ejemplo, o una terapia intensiva, es lo mismo que no tenerla, ¿me entendés? Entonces, si no hay un control de todo esto y a partir de eso tomar decisiones, las decisiones se tienen que tomar, digamos, a tiempo, y a tiempo significa antes de, no es cuando ya estamos en pleno desborde, ¿me entendés? Y yo tengo la sensación de que eso es lo que está ocurriendo en Mar del Plata. Se están tomando decisiones en un momento en el cual estamos con una cantidad de casos y con una circulación comunitaria. Durante mucho tiempo se negó la circulación comunitaria. Yo recuerdo que hace un tiempo lo planteé en las redes, y de hecho hubo mucha gente que se enojó conmigo, que contestaba enojada y decía que era mentira y que yo en qué me basaba para decir tal o cual cosa. Y creo que durante mucho tiempo esto se fue negando, se priorizó una necesidad que yo creo que es absolutamente válida y entendible. Yo creo que hay gente que la está pasando muy mal, y me estoy refiriendo a priorizar la gente que necesitaba reabrir sus negocios, sus comercios. Es algo espantoso no poder llevar dinero a tu casa y tener una familia que depende de vos. Entonces yo, esto que estoy diciendo no es en contra de, sino a favor de, porque vos fíjate que las consecuencias son volver atrás con todo lo que se había abierto, que en principio es por 10 días, pero no sabemos realmente cuánto va a ser, porque eso va a depender probablemente de cómo sigue evolucionando el número de casos. Entonces, estamos replicando un poco lo que se vio en otros lugares del mundo, donde se fueron reabriendo actividades y finalmente el impacto en la economía, o nunca se cerraron ciertas actividades, o nunca se hizo cuarentena, y vemos que el impacto en la economía no fue menor, fue mayor. Y me parece que está muy bien haber hecho un montón de cosas que se hicieron, pero tiene que haber una presencia de control de lo que vos hacés, ¿entendés? Porque si apelamos solamente a la responsabilidad social, y de repente en un comercio que está autorizado que entren 2 personas, hay 14, y si puede entrar una persona por grupo familiar y tenés 4 juntos, y si no puede haber reuniones de más no sé cuántas personas, yo estoy cansado de ver videos que filma la gente y sube a las redes, mostrando
mostrando reuniones sociales, mostrando agrupaciones de gente en espacios públicos sin barbijo, de a 15, de a 20 personas. Entonces, si no hay una presencia de control, es muy difícil y termina pasando lo que terminó pasando, que es que tenemos una ciudad con una cantidad de casos muy alta, proporcionalmente para el número de pobladores, con una tasa de letalidad muy alta, porque Mar del Plata es una ciudad envejecida. No nos olvidemos que Mar del Plata es una de las ciudades que mayor proporción de adultos mayores tiene en el mundo. Es la tercera ciudad en el mundo con mayor proporción de adultos mayores, después de Barcelona y Miami. O sea, no estamos hablando de una ciudad de bajo riesgo, de gente joven, no. Acá hay mucha gente adulta mayor que obviamente, por una cuestión lógica, tienen, además de la edad, patologías de base que son de riesgo, como la hipertensión, la obesidad, la diabetes. Y bueno, me parece que estamos con un número de casos y con una tasa de letalidad altísima, y que estas medidas están llegando, a mi entender, y respeto otras opiniones, porque para empezar yo no soy político, ni gestiono nada, simplemente opino como médico, a mi entender están llegando un poco tarde. Pablo, dos preguntas para hacerte en cuanto a esto, pero vamos por parte. Por un lado, hablamos de que el sistema está saturado. Parece, bueno, agreguen camas, y vos bien decías, no, por ahí está la cama, está el respirador, pero llega un momento que el recurso humano está agotado. Dice, bueno, necesitamos más médicos. Se sabe, según un número que se conoció esta semana, hay más de 300 personas que padecen la enfermedad o que padecieron la enfermedad de Mar del Plata relacionadas al tema, a la salud, a trabajadores de la salud, y también hay más de 6.000 personas aisladas, de entre ellos personas también de la salud, del materno infantil, por ejemplo, había solo más de 30 médicos de distintas clínicas. Eso hace, por un lado, que para hablar de tu especialidad, ¿qué pasa también con el cansancio psíquico? Primero, que no es personal que se pueda adiestrar de un momento para otro. Un personal que maneja un respirador o un intensivista no es un personal que pueda decir, bueno, vengan a hacer un cursito y arrancan. ¿Y qué pasa también con la salud psíquica? Están como agotados, no solo físicamente, sino psíquicamente, el personal de salud. Sí, bueno, vamos por partes. Primero, camas. Abrir camas no es como abrir camas de un hotel, claramente. Vos podés abrir muchas camas para tener gente que está cumpliendo un aislamiento y está asintomática, como se armaron camas inicialmente en clubes y a lo largo de todo el país. Eso está perfecto, pero la cama para el paciente grave es otro tipo de cama, ¿sí? que tiene otros requerimientos en cuanto a equipamiento, en cuanto a un montón de características de aislamiento estructurales que no es tan simple de abrir, ni de fabricar, ni de tener, ni de pagar. Primer punto. Segundo punto, necesitas gente capacitada para manejarlo, lo que vos decís. El respirador no es te pongo un tubo, lo prendo y anda y ya está, ¿no es cierto? Y te dejo funcionando con el respirador y me voy a tomar mate al office de enfermería. No es así. Es algo muy complejo y no hay tanto personal que sepa hacerlo, y no capacitas personal en un mes ni en 2 meses. Terapia intensiva es una residencia, o sea, son 4 o 5 años de formación como terapista, como intensivista, y eso hablando solamente del médico. La terapia intensiva no hay solamente médicos, hay otros profesionales, por ejemplo las enfermeras de terapia intensiva, que están siendo muy golpeadas también por esta pandemia. Hay muchos casos de contagios entre enfermeras. También es personal altamente capacitado, no cualquier enfermera puede trabajar en la terapia intensiva. Entonces, no es una simple cuestión de abrir camas o traer médicos de afuera o formar profesionales. Es una estructura muy compleja. Segunda cuestión que vos decías, hay mucho personal de la salud aislado, muchísimo personal de la salud aislado. Me preocupaba mucho unas declaraciones que escuchaba el otro día de una señora que creo que es bioquímica, inmunóloga, y que se viralizó muchísimo, planteando que hay que exponer a la población sana y joven para ir creando esta inmunidad de rebaño, como se llama, ¿no? Es decir, bueno, el año pasado, decía, murieron 32.000 personas, no dudo de la cifra, la verdad que no entré en las estadísticas, pero no dudo,
murieron 32.000 personas por neumonía, ¿cierto? Entonces, y no se cerró un país. Y por ahí falta el ojo médico en esa opinión, porque primero que no hay una causa única de neumonía. Hay muchos tipos de neumonías, hay muchos gérmenes que la causan, y hay muchas neumonías que ni siquiera son infecciosas, por ejemplo. Pero hablando de la neumonía más frecuente, que es la neumonía por el estreptococo, es un germen que conocemos, el coronavirus no, lo estamos estudiando, es un germen contra el cual la mayor parte de la población tiene defensa porque ya ha estado expuesta a lo largo de su vida, el coronavirus no, es un germen que tiene cura, idea errónea decir que el coronavirus tiene cura es que haya un fármaco que mate el germen, eso es cura. ¿Hay tratamientos mucho más efectivos hoy que en marzo? Sí, pero cura no hay. Y es un germen, el estreptococo, que tiene vacuna, no una, 2 vacunas. Entonces, si yo expongo a la población sana y joven, estoy exponiendo, obviamente, al personal de salud. Entonces, a veces un médico, y este es el riesgo, a vos se te contagia un médico. Suponete que un médico se contagió contra muchas opiniones erróneas que hay. El médico no se contagia porque no se cuida, y en general el médico no se contagia por atender pacientes con coronavirus. Y en general el lugar de contagio del médico no es en el hospital o en la clínica donde está trabajando. ¿Sí? Punto 1. En general el punto de contagio puede ser en cualquier otra situación, haciendo compras, en una estación de servicio. Cuando hay circulación te podés contagiar en cualquier lado. Entonces supongamos que un médico, vos lo hisopás porque el cuñado tuvo algún síntoma y lo hisoparon y dio positivo, y bueno, vive en la misma casa, o un familiar, entonces te da positivo ese médico. Asintomático, vos lo tenés que aislar, pero no solo tenés que aislarlo a él, tenés que aislar a todo el equipo médico que comparte trabajo en guardias de 24 horas con ese médico. Entiéndase, los otros médicos de otras especialidades, enfermeras, terapistas ocupacionales, kinesiólogos que están haciendo rehabilitación respiratoria, personal de mantenimiento. Tenés que aislar una gran cantidad de personas, con lo cual empezás a perder operatividad, que es esto que vos decías, tener una cama, pero no tener personal que la atienda, es una cama no operativa. Vos podés tener la cama, pero no podés poner un paciente en esa cama, porque esa cama no puede ser asistida. Entonces, hay muchísimos profesionales de la salud o contagiados o aislados. Yo conozco a muchísimos colegas que han cumplido aislamiento, que finalmente no tuvieron síntomas, o finalmente en algún momento por algunas circunstancias se los hisopó y dieron negativos, y dieron negativo y pudieron volver a trabajar. Vos no podés hisopar el día 1, porque tenés una alta tasa de falsos negativos, entonces vos tenés varios días a un profesional o a un equipo de profesionales aislados hasta poder hisoparlos, si es que los vas a hisopar, porque a veces no se hisopa todo el mundo. Entonces por ahí los tenés 14 días aislados, y eso tiene un impacto sanitario altísimo. Y después, hablando de la cuestión mental que vos decís, obviamente el desgaste, el estrés al cual está expuesto el personal sanitario, al cual estamos expuestos los profesionales de la salud, es altísimo. Y yo el otro día estuve hablando de los riesgos que se corren cuando el estrés es muy alto y es muy prolongado. Cuando el estrés es muy alto y es muy prolongado, empiezan a ocurrir fallas atencionales, fallas en la capacidad de concentración, fallas en la memoria. Esto es algo normal. ¿Sí? No me voy a detener en explicaciones ni fisiológicas, ni químicas, ni anatómicas, pero es así. Cualquier persona que está estresada, cualquier oyente que me está escuchando lo sabe, cuando estás estresado, ¿qué te empieza a pasar? Que te olvidas cosas, que no prestas atención, que cometes errores que nunca hubieras cometido antes, te olvidás de hacer cosas que jamás te hubieras olvidado. Mirá, no cerré la puerta, mirá, dejé el auto abierto. Esas cosas, atendiendo pacientes, son de altísimo riesgo. Y olvídate del coronavirus. Atendiendo a un paciente con un infarto, por ejemplo. ¿Me entendés? Por eso durante muchos años, hace muchos años que venimos cuestionando los médicos, el otro día lo hablaba con un colega en otro programa de radio que es médico, venimos cuestionando casualmente la utilidad de las guardias de 24 horas para un médico, con qué calidad atencional y con qué calidad médica en general podés atender un paciente a la hora número 20 de estar de guardia,
y con qué calidad la vas a atender a la hora 1, a la hora 2. Claramente podés cometer muchos más errores después de 20 horas de no dormir y de estar atendiendo a mucha gente y de estar en estado de alerta máximo, como suelen ser las guardias. Vas a cometer muchos más errores, o estás en riesgo de cometer muchos más errores, de olvidarte de pedir un estudio, de equivocarte en la indicación de una dosis. No es algo voluntario, es algo inevitable, ¿entendés? No es concentrate más, ya no rendís. Si yo a vos te dejo 25 horas, 28 horas sin dormir, y después te digo concentrate y hacerme este cálculo matemático, no vas a poder, no es una cuestión de voluntad, ¿sí? Entonces, acá estamos hablando de un estado de estrés que se viene prolongando hace meses y que a veces la gente no sabe el nivel de estrés que es para un profesional de la salud expuesto a la atención de pacientes con COVID o con COVID probable, lo que es vestirte, ponerte el equipo de protección, sacártelo, ponértelo un montón de veces en el día, saber que cualquier error que cometas podés contagiarte y llevar la infección a tu casa. Yo atiendo a muchos profesionales de la salud, de entre mis pacientes, muchísimos, que a veces hasta no tienen más remedio que dejar a sus hijos porque por lo que fuera con su madre o con su padre, que son añosos, y vos no sabés el nivel de angustia y de preocupación que les genera, que no tienen más remedio a veces, la idea de llegar a poder contagiar a su padre o a su madre añoso y de riesgo, ¿entendés? Y sin embargo siguen yendo a trabajar, se siguen exponiendo, siguen tratando de dar lo mejor por sus pacientes, y bueno, claramente eso tiene un impacto mental altísimo. Estoy empezando a ver síntomas de estrés postraumático en muchos pacientes. Me tocó asistir, por ejemplo, ¿vos te acordás que hace poco murió una enfermera al día siguiente de dársele el alta? Sí, me acuerdo que le habían dado el alta y le dio como un shock. Sí, tuvo un tromboembolismo, y había sido correctamente tratado y todo, pero bueno, esta es una enfermedad nueva, y como solemos decir, estamos escribiendo el guión en el escenario, ¿no es cierto? Entonces, se los trató con anticoagulantes, se los está tratando con anticoagulantes, pero ahora se ha tomado un poco, creo, yo no soy experto, no soy infectólogo, ni terapista, pero entiendo que ahora se les está dando el alta anticoagulados también. No es solo durante el tratamiento, sino se van a la casa post-alta anticoagulados a partir de estos hechos. Pacientes curados, ¿sí? Y que de repente pueden, aún después, hacer un trombo, y en este caso fue fatal. A mí me tocó atender a profesionales que atendieron a esa paciente, enfermeras que atendieron a esa paciente que era una colega, y vos no sabés el impacto psíquico que tiene enterarte que al día siguiente se murió, ¿me entendés? Y no porque vos hiciste algo mal, ¿entendés? Pero inevitablemente el dolor, el impacto, el vínculo que vos creás con el paciente. Los pacientes la mayoría mueren solos, aislados, sin contacto con sus familiares. ¿Quién es el último que está ahí dándole la mano y acompañando? El personal de salud. Sí, ahora también hay planificado un cambio para eso también, alguna otra forma, creo que se va a anunciar en estos días también. Sabiendo que tenés un compromiso a las 9 y recontra agradecido por este tiempo, una última pregunta que me llama mucho la atención, porque cuando se hace el cuestionario a los contagiados o a los posibles contagiados, es entendible que llega un momento, después de tantos meses, que tenés que salir sí o sí para alguna cuestión a trabajar, porque ya no se aguanta más, hay gente que no puede quedarse más en la casa. Pero cuando se hace este cuestionario, resulta que son más los contagios que tuvieron, o porque fueron a una reunión social, porque fueron a un picadito, porque, o sea, si bien después terminan contagiando a otros compañeros de trabajo, pero el que inició el foco no es por el trabajo, sino que es por una cuestión social, que no se ha tomado la verdadera conciencia. Ahora ha habido una reflexión más,
es muy difícil controlar sobre todo las cuestiones sociales. Ahora el intendente dijo que va a haber más controles, cosa que tampoco es fácil, porque tampoco hay personal. Hay de los 1000 personal de seguridad que tiene Mar del Plata, hay más de 100 aislados también. Claro. Porque la mayoría es por cuestiones que podían haberse evitado, y igualmente participan de eso. Yo entiendo que por un lado hay un gran desgaste, el desgaste, la fatiga mental por este estrés crónico con el cual yo te hablo, lleva a que en un punto mucha gente que incluso tiene conciencia y todo empiece a bajar la guardia, empiece a descuidarse, empiece a decir, y sobre todo en un momento en que Mar del Plata no había ningún caso, o había un caso cada 20 días, y ahí es donde comenzó todo, empezó a bajar la guardia y a exponerse mucho más, ¿no es cierto?, por un lado. Después hay gente que sistemáticamente niega y contradice y tiene una posición ideológica respecto de los cuidados y respecto del aislamiento, y ya sistemáticamente son violadores de ciertas pautas y de ciertas recomendaciones que se dan. Y bueno, ahí tenés un cóctel muy importante, porque claramente los contagios se dan en las reuniones sociales. Si no me equivoco, fue en Corea, que venían con un aislamiento y que venían muy bien los números. Te estoy hablando de marzo, no es algo reciente, por eso no lo recuerdo tan bien. Y en un velorio fue una persona contagiada y hubo un brote de aproximadamente 1000 personas a partir de ese contagio caso 1, ¿sí? Porque como es un virus que se contagia en gente que es asintomática y que por ahí ni siquiera nunca desarrolla síntomas, y si los desarrolla igual ya contagió, vos por ahí vas, contagiás a 5 o a 10, porque es altamente contagioso, y de repente esos 10 también asintomáticos van contagiando, y entonces claro, de un caso en una reunión social terminás teniendo por ahí 1000, y esa es imposible, no, es real, es así. Entonces claramente sí, las reuniones sociales son el principal foco. Coincido con vos y coincido con muchos políticos que por ahí plantean estas cuestiones. Es muy difícil controlar, porque vos no podés tener policía en todas las casas, ni estar controlando todas las plazas, ni todos los parques, ni toda la vía pública al mismo tiempo en todos lados, ¿entendés? Es muy difícil, y la responsabilidad social es muy alta, pero también es muy alta la responsabilidad de los medios. A mí me parece que los medios tienen todo el derecho del mundo, el periodista, o por ahí no son periodistas, son opinadores mediáticos, a expresar sus opiniones. Vivimos en un país con libertad de prensa, con libertad de expresión, me parece fantástico, pero creo que en situaciones tan delicadas hay que ser muy cuidadoso con lo que uno dice, hay que ser muy cuidadoso con qué opinión se presenta, y me parece que hay que abrir a debate, ¿me entendés? A veces vos podés llevar, porque tiene todo el derecho del mundo de expresarse, una persona que cree que el aislamiento no funciona, no sirve, y argumentarlo, pero esa persona que vos llevás, primero tiene que tener conocimientos y fundamentos, o sea, tiene que ser informado, capacitado, no es que te lo está diciendo una persona que no tiene ningún tipo de formación o de peso su opinión. Y segundo, estaría bueno que esa opinión sea abierta a debate con alguien que también tiene conocimientos y que opina lo contrario, para que la gente que está escuchando pueda sacar una conclusión que realmente sea objetiva. Si no, vos sos tendencioso, ¿me entendés? Entonces estaría bueno que si de repente yo ahora estoy diciendo todo esto, no era la idea, ¿no? Hoy armar un debate conmigo, pero digamos, si yo mañana vi un programa a defender el aislamiento, suponete, está bueno que haya alguien del otro lado que opina lo contrario y que se arme un debate y que la gente saque sus conclusiones. Y hay que ser muy cuidadoso con esto, porque cuando vos creás la sensación de que es mentira, de que hay fines puramente políticos en aislar a la población, fines políticos que evidentemente existen en muchísimos países del mundo, ¿no? No es que Argentina es el único país con cuarentena o con aislamiento. Cuando vos creás esa sensación, el impacto que hay finalmente a nivel sanitario es muy alto, porque vos creás opinión, creás tendencia,
gente lo que hace es empezar a adoptar conductas a partir de eso que escuchó y que se convenció, empiezan a adoptar conductas que no son de autocuidado ni de cuidado de los otros, ¿sí? Y no estoy hablando de gente que son, como te decía hoy, violadores seriales de cualquier tipo de norma, ¿viste? No estoy hablando de gente que a veces realmente es gente muy respetuosa, pero claro, llega a la conclusión de que no hay riesgo acá, o es mentira el riesgo, o lo que hay que hacer es esto y no lo otro, y desde su buena voluntad y desde su buena fe terminan siendo o contagiándose o siendo propagadores de la enfermedad. Y hoy Mar del Plata está, y hace rato que está al borde de un colapso sanitario. Yo creo que hace 2 o 3 semanas que hubo una reunión de gente de salud, de representantes del Hospital Intersonal, del materno, con el intendente. O sea, no es algo que los médicos vimos ayer, es algo que los médicos venimos viendo hace semanas y venimos alertando hace semanas. Y yo esto lo hablo con cada paciente que contacto, decirle, cuídate, porque la situación no es tan liviana como te están haciendo creer. Y hoy lo estamos viendo. Sí. Hoy lo estamos viendo porque estamos chocando con esa realidad. Y eso es lo triste, ver las cosas cuando ya chocaste. Claro, y hoy recién mañana comienza la fase 3, o sea que hoy es el día como que van a tener que hacer todo lo que quieren, pues mañana van a tener que entrar. Esperemos que se entere toda la población que se tenga que enterar, que tiene que estar adentro nuevamente durante 10 días de una manera más estricta, y que lo haga también, ¿no? Que psicológicamente estén dispuestos a acompañar en eso, ¿no? Sí, y la gente tiene que tomar conciencia. Me parece que a veces los argentinos en general somos muy de no meternos, qué sé yo, que cada uno haga lo que quiera, yo no me meto, yo argentino, esas frases tan trágicas que hemos tenido a lo largo de la historia, hoy también tienen un impacto. O sea, si vos ves que está pasando algo, está bueno hacer una denuncia, está bueno llamar a los medios que están disponibles para denunciar este tipo de situaciones, porque también es muy difícil para las autoridades municipales, para las fuerzas de seguridad, como decía hoy, no pueden detectar todo lo que está ocurriendo en todos lados al mismo tiempo. Entonces, vos por ahí tenés 40 personas sin tapabocas, reunidas, haciendo un asado o lo que sea en algún lado, y si vos ves eso y la policía no hace nada, pero tú decías, ¿cómo hace para enterarse? Por ahí no se enteran, o la municipalidad tampoco. Sos vos que lo estás viendo y tenés medios a tu disposición. Seguramente ustedes saben los números, yo no los recuerdo en este momento, para hacer las denuncias. Sí, el 147. El 147, me pareció, no debería decirlo por la duda. Bueno, hay que hacerlo, porque realmente es la única forma de ayudar a frenar, porque vos te podés cuidar mucho, pero mucho vos solo, pero si no se cuida nadie, tarde o temprano te vas a terminar contagiando, salvo que te encierres al estilo Michael Jackson en una burbuja, ¿no es cierto? Si no, realmente es muy difícil, que es un poco lo que pasó en Europa. En Europa no se murió tanta gente como escuché que se decía. ¿Por qué? Porque la población europea es una población envejecida. Bueno, Mar del Plata, entonces en Mar del Plata estamos muy, muy jodidos, hablando en castellano, porque si hay una población envejecida en el mundo es la de Mar del Plata, pero no se contagió tanta gente, solamente hubo tal tasa de letalidad solamente porque es una población envejecida. Eso es una mentira, es porque se contagió mucha gente al mismo tiempo, ¿entendés? Y se tomaron muchas medidas por desconocimiento, no por mala fe necesariamente, se tomaron mucho más tarde y ya está cercado. Cuando vos ya tenés el virus adentro de tu casa, por más que vos no salgas, lo tiene un familiar tuyo, te vas a terminar contagiando igual. Sí. Es así. Sí. Te comprometo, Pablo, porque así también te libero para el compromiso que tenés. Te comprometo para la semana que viene
si podés, si tenés ganas, para que hagamos la misma evaluación a ver qué pasó con esta cambios de medidas, sin retroceder, si la gente lo tomó conciencia de que hay que retroceder por 10 días, vos que estás en contacto con el sistema sanitario, si este retroceso también colaboró para el propio personal sanitario, para la propia estructura. Te comprometo la semana que viene para volver a charlar. Dale, sí, y ojalá estemos con mejores noticias, ¿no? Sí. Bueno, ¿algún mensaje final? Que se cuiden mucho, que cuiden su salud mental. La salud mental es importantísima porque nuestra psiquis, nuestras emociones condicionan conductas individuales y conductas comunitarias. Desde mi área, ¿no? El mensaje lo doy de mi área porque me parece que es donde más peso puedo ejercer yo. Cuidar la salud mental es una forma de cuidarnos también del virus, por lo que yo explicaba hoy más temprano, ¿no? Cuando estamos saturados, cuando estamos estresados, cuando estamos desgastados, empezamos a cometer errores, empezamos con fallas atencionales, empezamos a bajar la guardia en el momento que más alta la tenemos que tener, así que hay que cuidarse mentalmente mucho y recomiendo también no quedarse con la opinión que más te gusta, con la opinión que más te cierra o con el medio de comunicación que mejor te cae. Si uno se quiere informar, tiene que leer, escuchar y mirar todo y sacar conclusiones personales a partir de eso, y tratar de evitar el prejuicio y realmente llegar a un juicio que sea post leer, post informarte, abrirse al debate, escuchar otras opiniones contrarias y decir, bueno, a ver qué tienen para decir, porque muchas veces si no terminamos cometiendo errores que en este caso pueden ser fatales, quizá no para vos, quizá no para un chico de 25 años, pero sí para su abuelo de 80, sí para tu papá que tiene 80 y pico, sí para una persona joven que está pasando por un proceso oncológico. O sea, también hay que tener empatía por el resto de la gente. No vivimos aislados de aquellas personas que son grupo de riesgo. Grupo de riesgo son nuestros padres, hermanos, amigos, parientes, colegas, incluso a veces sin saberlo porque hay gente que es diabética y por ahí nos hace un control hace 2 años y no lo sabe, ¿me entendés? Entonces, empatía, abrirse al debate, informarse correctamente y cuidar la salud mental. Bien, bueno, Pablo tiene sus redes, allí lo pueden seguir en la página de Facebook, Pablo Bolognesi, y en la cuenta de Instagram, que es muy activo y que contesta siempre todo, Pablo Bolognesi, ok, la cuenta de Instagram. Muchísimas gracias, Pablo, buen fin de semana, cuídate vos también. Gracias, Rosana, igualmente.